Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos una semana más a este su programa Café para Dos. Bueno, ya estamos finalizando el segundo mes de programación con respecto a este nuevo programa que intenta acercar a todos ustedes a las personas y a los personajes. Estamos intentando acercarles la cultura, nuestra historia, y para ello tenemos que contar con estas personas que aún nos viven y que viven en su memoria toda la historia de nuestra gente. Especialmente, siempre lo recalco, de nuestra comarca del sureste de Gran Canaria, pero vamos a ir ampliando horizontes. Ya las avisaremos en próximas ediciones que vamos a abarcar toda nuestra isla de Gran Canaria. Tenemos con nosotros una persona que nació en Carrizal de Ingenio, creo, hace ya la friolera del 93 años. Y tiene muchísimas cosas que contarnos, especialmente una ardua batalla, entre comillas, para hacer justicia a otro gran personaje de nuestra zona, de nuestro pueblo de Carrizal, un hombre al que han acabado beatificando. Estamos con Antoñita María Morales. Gracias por acogernos en su casa y por acercarnos todas sus vivencias. ¿Cómo se encuentra, Antoñita? Muy bien, muy bien. La vemos de salud y de todo. Muy bien para sus 93 primaveras, casi nada. Sí sé que lo llevo bien. Estamos en esta casa que usted nos decía antes, fuera de cámara, donde se albergaba el correo. Sí. ¿Qué recuerdas de esa época? Bueno, yo de la época, cuando el año que yo nací, aquí no había correos, ni teléfono, ni nada, pero vino un sacerdote que era don Juan Martel. Era un adelantado a su época, una persona pudiente, él por su casa, no necesitaba de nadie, de nada. Él ayudó muchísimo a la iglesia, compró muchas cosas para la iglesia. Y entonces le dijo a mi padre, mira Pepe, como tú tienes muchos hijos, te voy a traer el correo. La iglesia siempre ha tenido mucho poder. Entonces le trajo el correo a mi padre y lo tenía, no en esta casa precisamente donde vivo yo ahora, sino en la de mis tías. Porque yo siempre recalco que mis tías no vivían con nosotros vivíamos en su casa. Porque éramos muchos y mis tías propusieron a mi madre, que era cuñada, que si quería venirse a vivir con ella, pues le podían ayudar mucho más, incluso económicamente, porque ellas podían. Y entonces mi madre tenía 7 varones y yo era la más pequeña luego. Entonces ellas nos ayudaron muchísimo en todo, pero más que nada fue eso, que luego el correo se puso allí en eso. Mi padre solía trabajar de empleado de los Suárez de Arucas aquí, que empaquetaban tomates y eso, y ya nada, después el correo se quedó en mi casa. No era como ahora, el pueblo era muy pequeñito, no tenían que repartir cartas ni nada, la gente venía, pero no como ahora que hay una oficina y todo, no, la gente abría la portada de mi casa y entraba por el patio para adentro, ¿no? Recuerdo muy bien a mi madre leyendo y escribiéndole cartas a los soldados que estaban en la guerra. Mi madre tenía 3 hijos también en la guerra y mi hermano que estaba, no se sabía. Pero sí que te quiero decir que mi madre se ocupaba de ese cometido. La gente era muy analfabeta en aquella época. Afortunadamente eso se ha mejorado mucho. Entonces ella les leía las cartas y luego se las contestaba. Y el correo era un punto de encuentro de mucha gente. Yo creo que yo soy así, muy del pueblo, muy de mi gente, pero porque yo me crié con esa gente, ¿no? Entonces estábamos siempre, estuvo allí muchos años. Luego mi padre, ya los chicos fueron creciendo y se fueron yendo. Mi hermano Domingo fue a estudiar para Las Palmas y no quiso, se vino, dijo que él no iba a hacer ninguna carrera, que él quería sus vacas y mi gente tenía labranza, ¿no? Que decíamos antes. Y mi hermano Domingo no quiso, se vino. Y entonces se quedó, ya cuando mi padre se jubiló, mi hermano Domingo se quedó. Y a los 50 años, cuando el correo salió de mi casa, es como si me quitaran algo, ¿no? Porque yo había vivido con eso. Y además, ¿su hermano era el cartero del pueblo? Después fue mi hermano, cuando mi padre se jubiló, mi hermano se quedó. Y entonces, aparte de eso, mi hermano viajaba mucho, él. Y yo en las vacaciones, él viajaba y yo me quedaba en correo, porque no había vacaciones en correos nunca. No, nunca hubieron vacaciones. Y ahora cuando la gente se queja de muchas cosas, yo tampoco nosotros las teníamos. Pero no sé si es que aquello se acostumbró y él nunca tuvo vacaciones. Él para irse de viaje yo me tenía que quedar en correo. Y yo estoy muy orgullosa de eso porque todavía la gente lo recuerda. Me dicen, ven una foto de él, lo vi ayer en la tele porque a veces ponen reportajes viejos.
Y entonces sí estoy muy orgullosa de esa etapa de mi vida y de mi casa. Y Antoñita, en su época, en su niñez, ¿de qué comía la gente aquí en Carrizal? Mira, yo tenía 9 años cuando la guerra, no tampoco puedo decir, yo no pasé, cuando la gente ahora no cuenta, todo el mundo cuenta que lo pasó muy mal, pues no, yo no lo pasé mal. Yo recuerdo, sí recuerdo venir niños, que todavía por eso yo siempre defiendo mucho la infancia, ¿no? Porque venían niños y mi madre me había dicho, venga quien venga, tú, si yo no estoy, tú le das esto o lo otro. Entonces yo recuerdo, tenía la jarra, que en mi casa había una jarra de gofio de antigua, de madera, de barro, y se ponía un mantelito blanco y una tapa encima. Entonces yo venía, o sea, que el niño, yo le llenaba un cartucho, que todo el mundo sabrá lo que es un cartucho, ¿no? Porque ahora todos son bolsas, pero se decía un cartucho. Entonces yo le llenaba aquello de gofio, y al cabo de muchos años, esa persona, me dio mucha vergüenza cuando me lo dijo delante de mucha gente, que él se acordaba cuando yo, dice que le llamaba la atención que yo no le consultaba a nadie para darle las papas o el gofio o lo que fuera, ¿no? Pero es que mi madre me lo enseñó. Entonces, eso sí recuerdo yo, que había gente, niños, que venían a pedir. Bueno, eso me da mucha pena ahora también. Y luego yo sí sé que la gente, empezaron ya después más tarde las almacenes, pero eso fue más tarde, pero en aquella época la gente vivía de ayudar a los labradores grandes y lo que les daban, y las mujeres calando. Había mujeres que estaban toda la noche, en la madrugada, que yo calo por hobby, que no tiene nada que ver, claro, pero que tú te duele la espalda y no podías parar, porque eso era la economía familiar que ayudaba. Después los hombres sí recuerdo yo, porque mi gente tenía labranza, y yo recuerdo que venía otra gente de fuera a arar a llevar las yuntas a arar. Además, antes llovía y se podían laer el trigo y pasar para después. Y me acuerdo yo de ver a esa gente, bueno, les conozco y quiero ahora mismo a sus hijos porque se criaron conmigo. Te quiero decir que ya ni quedan, algunos ya no quedan, pero que todavía queda algunos. Entonces ellos eran más jóvenes después, cuando yo era más grandita. Entonces te quiero decir que se pasaba muy mal. Ahora después, bueno, hay gente que me lo ha contado, ¿no? Luego la comida estaba como racionada, daban unos vales. Ibas a las tiendas con ese vale y te daban, hasta velas se vendían así como esos vales, me acuerdo. Eso sí me acuerdo yo con una señora que ella trabajaba en mi casa, pero ella era mi abuelita porque ella me crió y siempre estuvo con nosotros. Ella me llevaba a las colas en la plaza, que había muchas tiendas antes en la plaza, todo eso eran tiendas. Y en 2 tiendas se repartía el pan. Y me acuerdo que era la mitad de un pan lo que te daba. Lo que pasa que después mucha gente, pero no porque fueran pudientes, sino que gente que tenía un cercadito plantaba el trigo o cambiaba el trigo por otra cosa, y con eso amasaban, hicieron pequeños hornos en sus casas y amasaban. Y mucha gente de eso nos llegó, porque nosotros no teníamos ese pan, entonces nos llegó a dar ese pan. Nos hablaba del gofio, y ahora ¿dónde vamos a ahondar? ¿Cuántos molinos recuerda usted en esta zona? Bueno, yo recuerdo las molinas, que eso era muy chiquita, pero las recuerdo de las molinas que estaban, o que están muy caídas me lo han dicho porque yo no he ido, pero por el barranco del Escobar, bueno, el barranco de Guayadeque, ya sabes, pues ahí habían 2 molinas, que con el agua eso, yo me acuerdo de estar Antoñita Santana, una hermana de Lolita Santana, que era otra institución en este pueblo, de lo que ayudó y de todo. Yo en el pregón que hice en el año 14 la nombré porque ella es un personaje de este pueblo. Entonces allí vivía Antoñita y allí se molía gofio también, ¿sabes? Yo recuerdo, yo en la grande no me acuerdo, pero donde estuvo Antoñita Santana sí, porque su madre es la que era ver. Entonces yo después recuerdo más tarde, después creo que había un molino por donde está, por los Ribares, por ahí creo que había, lo he oído nombrar a la gente que ha escrito sobre eso, pero yo de eso no me acuerdo. Yo recuerdo, en el ingenio estaba Antonio Valerón, que se llevaba el millo y se molía allí. Bueno, conozco el molino de toda la vida, el que está cayéndose en la entrada del pueblo, ¿no? Que es una vergüenza para el pueblo, por lo menos para mí, que se esté cayendo un monumento como ese. Pues sí, deberían hacer algo. Que debían de hacer algunos y otros, ¿sabes? Entonces, ese molino sí me acuerdo también de llevarlo, de mi gente llevar el millo que se llevaba en una burra y después se traía el gofio. Después había unas jarras, en mi casa por lo menos, una jarra enorme, que lo dije antes, y allí se vaciaba el mes. Hombre, había mucho, los labradores tenían que comer, porque había de todo. Y judías riquísimas, nunca he comido una judía como la de mi casa. ¿Y los calados dónde los vendían, Antoñita? Los calados habían los intermediarios. Madre mía, la figura del intermediario surge. Mira, traían la tela y el hilo.
Pero la persona que, nadie el que no ha hecho eso no sabe el trabajo que tiene. Luego había que marcarlo, que sacarlo de hebra, que ponerlo en el telar. Entonces habían dos clases de calado. Uno que se llamaba pacotilla, que era eso era baratísimo, lo pagaba muy mal y se hacía también muy ligero. Y luego un calado bien hecho, ¿no? Como el que hago yo, no es por nada, pero lo hago bien hecho. Entonces ese calado se pagaba mejor, pero el otro se pagaba muy mal. Pero aquí en el Carrizal había muy buenas caladoras, casas enteras de familia. Las Castellanos, por ejemplo, eran todas las hermanas. Después estaba Chanita Martín y la Jacintita, que calaba estupendamente. Las tías de Araceli, que la conociste, la mujer de Antonio Torres. Había mucha gente, no quiero que se me quede, pero si te voy a nombrar es mucho. Isabelita Ramírez, que calaban también ella y su hermana y su madre. Y sé que ellas no tenían otra entrada que esa, que es hermana de Agustinito Ramírez, que luego tuvo la escuela, que enseñó a mucha gente aquí. Era una persona cultísima, autodidacta, porque él fue el que aprendió todo. Entonces era una persona encantadora, ¿sabes? Físicamente no valía nada, pero era una persona, sí, porque es así, porque te digo la verdad que no, pero era una persona que nada más que hablabas con él un minuto y se te olvidaba de eso, ¿sabes? Porque era encantador y el que enseñó a muchos chicos, a muchos niños aquí. ¿Y su esposa? No, él era Agustinito Ramírez, este es Agustinito Ramírez alemán, sí. El otro era primo hermano, el que tenía la escuela en la única casa que queda subiendo la calle Cándida Ruano a la izquierda, sí. Esa era su casa. Y él cobraba muy poquito, la gente tampoco que podía pagar, yo no lo sé, pero muy poquito. Entonces sus hermanas estaban siempre calando y vivían de eso. Es que eso ayudó mucho, eso, hombre, cuando vinieron los almacenes ya eso fue otra cosa, eso sí me acuerdo yo, ¿sabes? De ver. Pero también se trabajaba mucho porque yo me acuerdo que la gente venía a comer a la carrera para ir a trabajar toda la noche otra vez al almacén. Bueno, era una explotación, es la palabra. Me recordó una frase, la vivencia esta de Agustinito, una frase que decía la gente mayor, y usted reafírmelo si es verdad o no es verdad, que antes se decía, pasa más hambre que un maestro. Que un maestro escuela, completo, se decía. Es que cobraban muy poquito los maestros, ¿sabes? Entonces yo recuerdo a maestros buenísimos, maestras que estuvieron aquí, pero yo recuerdo, y lo pasaban muy mal porque si tenían 4 o 5 hijos, la gente que tenía niños en la escuela, yo me acuerdo de mi madre le mandaba, con la gente que trabajaba en mi casa, le mandaba paquetes con judías, piña, todo lo que cogíamos. Pues lo pasaban muy mal. Siguen ganando poco, pero bueno, ya ahora no es otra cosa. Bueno, ahora son funcionarios. Sí. Pero ganaban muy poquitas, ¿sabes? Todo es historia y hay que dignificar esa profesión, porque hay que contar a los chiquillos. A mí la palabra que me gusta es eso, maestra. Pero fíjate que mi abuela era maestra en Agüime y ella tenía casa en Agüime y su casa aquí. Y venía todos los sábados, venía para su casa. En una yegua me decía mis tías que venía por el barranco, que antes de Agüime aquí por el barranco se llegaba muy bien. Yo ya iba caminando al cine Agüime por el barranco, con eso te digo todo. Ya tengo como muy vagamente de una cantina así, muy pequeñita afuera, pero no lo puedo contar porque no lo sé, es como un recuerdo muy vago. Pero tiene conocimiento de que hubo un cine allí, sí. Intento de... Sí, era un cine, yo creo que era de esos antiguos, muy así. Yo se lo voy a contar a Agustinito Ramírez, alemán, al padre de los Verona, como le dicen por aquí. Sí. Muy bien. Al margen de eso, nos comentaba antes fuera de cámara que en su casa se leyó siempre. Bueno, yo lo dije antes y lo digo, nunca me recuerdo haber aprendido a leer, porque siempre en mi casa hubo unas estanterías llenas de libros. Yo tenía un tío que mentalmente no estaba bien, no salía nunca, pero siempre estaba leyendo. Y le podías pedir ayuda para todo lo que tuvieras que estudiar, todo lo que tuvieras que hacer, porque a todo tenía contestación. Y recuerdo eso, mi madre también me lo contaba, que él desde pequeñita yo me tendía en la estera, que antes se ponían una estera, me tendía en la estera allí a oírlo, a él contándome cosas. Y no recuerdo, me acuerdo ya de estar leyendo los titulares de los periódicos a mis tías, que ellas hacían mucho ganchillo y mi tía Rosario calaba muy bien. Entonces, no lo recuerdo, pero sé que siempre hubo libros en mi casa y mis hermanos traían todos los libros habidos y por haber. Y recuerdo eso de que nunca, lo digo así con mucho orgullo, nunca me prohibieron leer un libro, ni me preguntaron qué estás leyendo. Y eran chicos todos y traían libros de todo. ¿Sabes? Aunque yo te lo dije antes, mi familia era de derechas de toda la vida. En mi casa siempre ellos eran así.
Yo no sé, yo soy el garbanzo negro de la familia porque salí muy activista y muy así con todas las cosas que me parecen. Pero ellos eran una gente buenísima, prudente, ¿cómo te diría yo? Nunca, mi padre era muy amigo de don Francisco Rodríguez, el abuelo de Vitoriano, que ahora acaba de... Sí. Eran como hermanos, tenían ideas políticas distintas. Jamás les oí discutir, y los oí hablar de política, pero jamás les oí discutir, porque yo creo que por encima de todo eso está respetar al otro, ¿no? Y eso me lo enseñaron a mí desde muy pequeñita. Y ya te digo, estoy muy orgullosísima de donde nací, de la familia que tuve. Aunque yo después no he seguido ese camino, pero que no estoy... No es porque, sino porque salí Pero así. le inculcaron una serie de valores que en la vida... No, eso sí te lo digo. Mira, con lo mismo de mi hermano, a mí me molesta mucho que la gente cuando se habla de la muerte de mi hermano diga una palabra que yo no la voy a decir ni la digo nunca. Porque él murió por defender aquello en que creía, por su fe. Pero yo nunca oí en mi casa ni una palabra de odio, ni una palabra, ni nada. Fíjate lo que decía mi padre, la guerra se tenía que llamar incivil, no civil, Claro. ¿no? Y entonces mi madre, cuando se hablaba así, había gente que decía eso, y decía mi madre, no quiero ser prisionera, sin haber leído nunca Mandela a mi madre, decía, yo no quiero ser prisionera de ningún rencor, siempre lo dije. Buena frase. Y yo, eso, sí te digo, tuve una gente muy buena a mi alrededor. Yo, el ser humano que soy ahora, se lo debo a cómo me criaron, y se lo debo también a los chicos del Comité Peligro, al burrero y a las chicas, porque me enseñaron mucho. Porque es otro mundo, son chicos jóvenes, yo tenía casi 70 años ya cuando empezó eso, ¿no? Entonces ellos me enseñaron mucho y yo creo que aprendimos los dos. Ellos también, ¿sabes? Pues yo ya era una persona más serena y más así, pero estoy muy orgullosa de esa etapa también, porque fueron unos chicos y las chicas eran todos así. Pero era una gente de la que yo aprendí mucho, ¿sabes? Porque vi que había otro mundo, porque yo también me crié así un poquito en una burbuja. Tenía muchos hermanos, muchos tíos, muchos abuelitos, todo el mundo me protegió mucho. Y entonces enfrentarte después a la vida ya me costó, me llevé algunos... Pero eso enseña también. Claro. Sí. Pero esa frase Bueno, de su estoy madre, hablando mucho, que a veces yo me paso. esa frase de su madre encierra una gran lección. Mi madre es que era una fuera de serie. Mi madre no era buena, era bondadosa. Claro, Siempre digo eso, vivir ¿sabes? sin rencor, es que es una clave. Era una persona, la gente que la conoció, no es que lo diga yo, o sea, la gente que lo conoció, mi madre era muy buena gente. Fíjate que tú le decías, mamá, qué fea es fulana, pero así, de este tono. Y decía, no, mujer, tiene los ojos bonitos. O me decía, pero mira, tiene una sonrisa bonita, o es muy buena gente. Ella jamás la oí ni criticar de nadie, ni decir, bueno, es que ya te digo que si me pongo a hablar de ella se me va a entrevistar con él. Hablamos de su hermano, porque para llegar a ser beatificado ha supuesto un proceso de muchos años. Muchos años, y de muy... contando su historia. Todas las familias grandes de antes destinaban a alguien a la iglesia. No, en mi caso no fue así. En mi casa es que nosotros, mi abuela estaba en Agüime, estaban los dominicos, antes de ella era de maestra Agüime, y en Agüime había mucho sentido religioso dominico porque estuvo el convento. Mi abuela vivió, estaba allí cuando el convento se quemó, ella vivía en el convento, y mis tías. Entonces nosotros el espíritu dominico lo teníamos muy arriesgado, ¿no? Entonces teníamos esa tía mía y otra tía de mi padre, eran dominicas de clausura en las Catalinas de La Laguna. Teníamos mucha comunicación. Y entonces él, de todas formas, mi madre siempre me lo dijo, que él de pequeñito era un privilegiado, porque dice que, por muchas cosas, dice que habló muy pequeñito, pero con oraciones, ¿no? Entonces también se cayó del tren que había en Las Palmas antes, después ya ustedes, no sé si lo llegaste a conocer, después el tranvía ese que estuvo un poquito tiempo, pero nosotros decíamos el tren, iba de Las Palmas al puerto, se cayó del tren. Hombre, eso me lo contaba mi madre, porque yo a lo mejor no había nacido, él tenía 6 o 7 años. Entonces él estaba en Las Palmas, casa de unas primas mías, no, tendría 9, porque él estaba que vivían en el puerto y estaban allí preparándose para el ingreso, lo que quiera que se hiciera en aquella época. Y entonces, recuerdo, se cayó del tren y se hizo una brecha en la cabeza, que no es como ahora que te operas, sino que tuvo que estar así. Dice que él, cuando se cayó del tren, todo el mundo estaba admirado porque decía,
solo Dios y nadie más. O sea que él tenía una cosa muy arriesgada. Bueno, mi familia era profundamente religiosa, eso está clarísimo también. Entonces, cuando él tenía 12 años, él quiso irse, pues mi tía se lo diría también de allá, o lo que si quería ir a otro orden, él quería irse de religioso. Entonces mi tía le propuso que por qué no se iba de dominico, todo eso me lo contaba mi madre, ¿no? Él de 12 años se fue para Almagro. Y no vino hasta que al año 31, que vino a cantar misa aquí, que fue Juan Verona, como le dice la gente, que es Ramírez Verona. Él lo puso en un artículo que él decía, dice, bueno, la primera no, la segunda es verdad, la primera fue cuando se ordenó allí, entonces la segunda vino, era en el año 31, las cosas estaban muy mal para la iglesia, y entonces él vino en barco, tenía que venir ya de paisano, y estuvo aquí 1 mes y medio, 2 meses, que es la única vez que yo lo vi. Pero lo quiero igual que a los hermanos con los que me crié, porque es que él comía con nosotros en la mesa, ¿sabes? Porque mi madre escribía todos los días le mandaba una carta. Entonces él a lo mejor cada 8 días nos llegaba una de él. Entonces esas cartas le en la mesa. ¿Sabes? Mi padre lo leía allí y todo. Entonces nos hablaba, él nos contaba todo lo que hacía allí en el colegio y todo. Entonces yo lo tengo siempre lo digo y lo he dicho en otras entrevistas, yo no quiero menos a ese hermano. Entonces él nos escribía mucho, me ponía muchas cosas en las cartas. Te digo una cosa, nos queríamos mucho los hermanos todos, ¿no? Teníamos nuestras diferencias y nuestras discusiones, no que tampoco fuera como toda la familia, pero nos queríamos, y eso sí lo digo yo, y ellos todos me querían mucho. De eso también estoy muy, muy orgullosa. Entonces lo de mi hermano, claro, para mis padres fue tremendo, y mis tías, porque ellos que tener hijos sacerdotes fue lo más para ellos. Y perderlo tan trágicamente, no, pues entonces fue muy duro. Yo ahora lo comprendo, en aquella época no, porque yo era una niña. Yo después con los años pienso cuánto había pasado mi madre, porque no solo mi hermano, sabes que no se sabía de él hasta que no terminó la guerra, y cuando pasó hasta el año 40 y pico, no sé si 41 o 42, se supo dónde estaba, ¿no? Que él estaba en el Pozo de la Lagarta, que es muy conocido en Almería por eso. Entonces ya cuando lo sacaron y eso, yo creo que ya mi madre ya sabía dónde estaba y eso. Pero te quiero decir que somos una familia muy golpeada moralmente, ¿no? Pero que hemos salido para adelante. ¿Fueron castigados los responsables de la muerte de su hermano? No lo sé, no creo, tampoco no nos ocupamos nunca. Mi hermano Luis, que era militar, él fue una vez y le dijeron que había un señor que había estado allí presente, ¿no? Cuando eso... Y fue a hablar con él y le dijo, no, yo no quiero saber nada, solamente quería que me contara algo de eso, y si no tengo ninguna revancha ni para nada. Eso me lo contaba mi hermano, ¿no? Pero eso se quedó ahí porque... Antoñita, cuando se habla de memoria histórica, ¿piensa usted que debe incluirse también todo, tal cual? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la memoria histórica, esta que hay también ahora. Estoy muy de acuerdo porque todo el mundo tiene derecho a saber dónde están sus seres queridos. Yo ahí estoy de lo más eso. Yo lo que no puedo soportar es que gente que no tiene nada que ver con las familias que hemos perdido de un bando y de otro, se meten ahí a insultarse y a decirse cosas en las redes, cuando ustedes no saben nada, no tienen nada que opinar sobre eso. Que opinemos en la familia, que haya familias que no piensen como yo. Yo, por ejemplo, no tengo ningún rencor ni nada, ni quiero saber quién fue tampoco, ¿saben? No, que fue esto, que fue el otro, me da igual, no quiero saberlo, porque sé que los otros también mataron, así que yo creo que... ¿Piensa usted que entonces todos ellos, de un lado y de otro, fueron víctimas de una situación, de una época... Hombre, una época terrible, y ahora mismo lo están fomentando, ¿no? Lo están repitiendo. Yo a veces me da un poquito de susto. De respeto. Sí me da, porque yo digo, ¿sabes? No, pero ya te digo, yo no creo que ni los unos ni los otros, son un grupo de gente que hay siempre en eso. Así me lo enseñaron a mí, y yo ya te digo, no tengo ningún eso, y estoy muy de acuerdo con eso. Lo que me molesta es los que opinan fuera de lo que no son los familiares de la memoria histórica, ¿sabes? Eso sí me molesta. Es un tema delicado, hay que respetar el dolor de... A ver, pero te quiero decir que no, que por qué la gente se vete y por qué opina. Si, yo estoy segura que en el otro lado hay mucha gente que piensa como yo. Es que yo tengo una sobrina, que la pobre ya no vive, que ella, cuando todavía estaba la dictadura, lo que hoy día, por pegar unos pasquines una noche, la metieron en la cárcel, a ella y a su grupo, ¿no? Así que yo, de que lo que me digan de un sitio y de otro, es que no quiero que me molesten en el sentido
de que yo no tengo odio, no tengo rencor, no tengo mala voluntad con nadie, pienso en el dolor de estas madres, acordándome del dolor de la mía. Mira, yo estuve en Rusia y lo llevaron a ver un jardín de noche y me extrañaba que me dijeran que nos iban a llevar por la noche. Y es que había una fuente preciosa y se veían lágrimas blancas y lágrimas rojas, ¿no? ¿Sabes? Así, era como blanco y rojo. Entonces nos dijeron que era un monumento a todas las madres del mundo que habían perdido sus hijos en guerra. A mí me pareció eso una maravilla. ¡Qué maravilla! Y eso fue en San Petersburgo, ¿sabes? Cuando estuvimos allí. Entonces, eso es lo que la gente tenía que hacer. Todas las madres son madres, sean del lado que estén. Y no aprendemos. Seguimos con su hermano. Empieza un proceso... En el año 58. En el 58. Después eso estuvo muchos años parado. Luego se reavivó. Luego mandamos certificaciones también nosotros y testimonios de gente que lo conoció. Mandamos muchos testimonios, muchas cosas y tal. Y luego eso sí, eso estuvo ahí parado hasta el Papa Juan Pablo II, que se empezó a mover. Que 2 o 3 veces nos dio inminente en 6 meses, en 8 meses, en un año. Lo pasé malísimo porque yo era la única que quedaba, ¿sabes? Ya se habían muerto mis padres y eso. Y entonces, el día que me lo dijeron, que fue la noche del estreno del disco de Iván Quintana en el Parque de Drama, tuve que llorar porque no me lo podía creer, ¿sabes? Cuando me dijeron, acaba de salir, fue una sobrina, acaba de salir el nombre de Tío Tomás en las últimas beatificaciones del Papa. Me pareció increíble, ¿sabes? Porque seas religioso, ¿no? Yo tengo muchos amigos que son ateos y no son creyentes, y sin embargo yo vi cómo se alegraron con mi alegría ese día. Eso es muy bueno, ¿sabes? Tener esa... Y ya te digo que lo pasé mal porque yo decía, me voy a morir yo también, entonces si no hay nadie que empuje, pero hubo gente aquí que también se preocupó y gente que me ayudó a mover un poquito, ¿no? Y entonces es inminente, lo iba a hacer en septiembre cuando se iba a hacer la ceremonia. Ya él está beatificado, pero hay que hacer una ceremonia. Pero resulta que en septiembre, al de junio se suspendieron. Y ellos, que son 6, un periodista y 5 dominicos, pues no sabemos si en septiembre podremos hacerla o no. Bueno, pero bueno, está ahí pendiente. Pero bueno, Carrizal ya tiene un beato, que es el segundo de la isla. ¿Nos avisará? Bueno, en los medios ya saldrá, creo. Estaremos ahí. Vamos a ahondar en la figura de qué mérito, si se puede llamar, con mayúsculas principalmente... Bueno, ellos tienen una ventaja sobre los demás santos, que han muerto por la fe. Eso ya es ellos no necesitan hacer un milagro. Que vamos, yo digo, mi vida es un milagro gracias a él. Siempre pienso que es bien, porque yo creo en los milagros, ¿no? El sacrificio de su vida. Claro, en el momento que él ha dado su vida por la fe, por Cristo, ya eso es suficiente, ¿no? Pero luego tienen que pasar muchas cosas, ¿sabes? Una que iba, y luego a muchos testimonios de gente, y después su vida, pues después sacerdote, porque tampoco él tenía 26 años, no, tenía 27 cuando murió. Entonces, te quiero decir que eso no tiene una ventaja sobre la otra gente que tiene que hacer unos milagros y tal. Aunque yo digo que él ha hecho mucho. Mi madre decía, mi hijo me hizo milagro porque le dio una cosa que normalmente, vulgarmente decimos puntadas de clavo, que es eso que glucosa, glucoma o algo así se llama, no lo sé bien. Bueno, se le dio y normalmente pierdes el ojo y ella no lo perdió. Y siempre decía, esto fue que mi hijo me hizo este milagro, porque yo no quería quedarme como Luisita la tuerta, decir. Te quiero decir que, además, yo siempre digo, cuando me dicen de este santo, yo tengo mi santo particular. Porque ustedes después le rezaban a su hermano. ¿Le rezaban por él? No, le rezábamos a él. ¿Le rezaban a él? Yo me acostumbré desde pequeña a rezarle a él. ¿Sabes? Yo era mi hermano y para contar mis historias a otros se las contaba a él. Por supuesto. Entonces yo me acostumbré a hablar de eso y tal. Y después ya cuando el proceso estaba abierto, ya yo sabía que eso iba a acabar ahí, ¿no? En beatificarlo. Porque ahora, para ahora, hay todavía uno de Agüime del siglo XVIII, me parece que todavía no lo han hecho, es siervo nada más. Te quiero decir que la Iglesia en algunas cosas va muy despacio, pero después también ha ido muy deprisa, ¿no? Que no me parece bien, pero bueno, yo digo lo bueno y lo malo. Y entonces ahora sí te digo que para mí, para mi familia, pues yo estoy muy contenta. Yo voy a aprovechar que el barranco de Guayadeque pasa por donde pasa, para no decir el Pisuerga que pasa por Valladolid, vamos a decir el barranco de Guayadeque.
Usted que, bueno, viene de una familia religiosa y usted es una mujer religiosa, ya estamos hablando de la jerarquía. ¿Qué le parece nuestro nuevo Papa? Me gusta mucho. Sé que hay opiniones, pero a mí me gusta mucho, me llega lo que dice. Y más que nada me gustan las decisiones que ha tomado en muchos aspectos, ¿sabes? Entonces le he oído, yo en Semana Santa, como estaba aquí confinada, pues todos los amigos me mandaban cosas de esas. Y me mandaba, bueno, hasta que ya aprendí yo a ver alguna cosita en YouTube, porque antes no sabía. Entonces ya empecé eso y ahora mismo todavía tengo un amiguito que siempre me manda alguna cosa de eso. Entonces te quiero decir que me gustan sus decisiones. Sé que no puede hacer más porque hay sé que no puede hacer más. Es un poder muy fuerte. Pero te quiero decir que es una persona que admiro. ¿Es un hombre de concordia? Yo pienso que sí. Pienso no, es un hombre de concordia. Y es lo que hace falta. No solo en la religión, no, en todos sitios. En el planeta, ¿no? Pero yo sí pienso que es un hombre de concordia. Además, un hombre de fe, que eso es muy importante. Porque tú puedes ser muy... Pero hace falta creer en algo. Yo siempre le digo a la gente, si no creas en Dios, si no crees, pero crees en algo, tienes que tener una meta. Si tú no tienes algo... Un objetivo. Yo, por ejemplo, si no fuera creyente, hay veces que no podría vivir de cosas grandísimas, de pérdidas humanas que hemos tenido en mi casa, ¿no? Entonces yo siempre digo, hay que creer en algo, en lo que sea. Pero hay que creer. ¿Antoñita siente debilidad por la gente joven? Sí, no solo mi debilidad que tengo. Mira, los viejos... yo no me quejo, por eso no me incluyo. Se quejan, hablan mucho de médicos, de medicina, siempre ven la cosa muy negativa y yo soy muy positiva. Entonces yo tengo amigas que quiero muchísimo y a muchas las he perdido porque de mi edad no me queda. Francamente tenía una amiga que quería muchísimo y se ha muerto hace pocos meses. Entonces yo nos queremos y estamos. Pero hay que vivir con los jóvenes. Porque aparte de que te enseñan otro mundo, si no, yo me hubiera quedado anclada y estaría como mucha gente, ¿sabes? Ahí en un sillón y eso no era... Bueno, afortunadamente, te lo dije antes, encontré a la gente me metí de lleno en eso, en la gente del Comité Peligro al Burrero, y eso fue un mundo nuevo para mí, porque mi gente, bueno, los antiguos no, ustedes no, pero la gente clasista, tenían su mundo, ¿no? Entonces yo me salí de ese mundo. Y entonces, pero aparte de eso, yo tenía más amigos que amigas, porque mi hermano pequeño nos queríamos mucho los dos. Entonces él tenía amigos que yo a lo mejor me llevaba 7 años. Entonces estábamos los dos, yo era amiga de todos sus amigos, y eran de todas las clases en el pueblo, ¿no? Entonces esos chicos eran mis amigos de verdad, y fueron siempre hasta que muchos se han muerto y otros todavía viven. Entonces eso me abrió mucha vida también a mí, mi hermano pequeño. Pero después lo de los chicos del Burrero, eso fue fantástico. Yo me impliqué a fondo y además fue una época buenísima, que lo pasé muy bien y todavía esos niños los veo y los quiero, son mis niños y mis niñas. Pero te digo una cosa, tengo mucha conexión. Ahora mismo yo de mi edad para salir, y todos son gente que tiene 50, 60 años, bueno, Gina, que tú la conoces, las chicas. Ese es mi grupo para salir. Es que no sabría, no por nada, pero yo creo que no sabría vivir así para salir con gente mayor, no. Es que no tengo ese espíritu. Es que me da hasta pena de decirlo, ¿no? Pero yo soy una persona capaz de dedicarle una tarde, un día, a estar oyendo a una persona mayor. Pero yo, da esta vergüenza que yo tenga 93 y lo diga, pero es que yo no tengo 93 años... ¿De pensamiento? No. Entonces yo conozco gente mayor, no tanto como yo, pero yo conozco gente de 70 años, está más viejitas que yo de cabeza. Pero de cabeza quiero decir, más bien de pensamiento. La actitud que se toma ante la vida. Yo quisiera, si me puede contestar bien, ¿no? Porque, claro, los 23 años sirven para algo, ¿no? La comparativa entre la sociedad de su infancia y la sociedad de esta infancia que tenemos hoy en día, porque estamos observando que se ha perdido mucho, valor. La conexión entre hijos y padres. No sé si llamarle falta de respeto o cómo llamarle. No, pero yo creo que es el ambiente, porque yo creo que hay muchas niñas y mucha juventud muy válida, lo creo, así a pie juntilla, que hay una gente valiosísima. Luego hay una gente
sabes, que ha perdido valores y ha perdido eso, porque toda esa gente jovencita que yo conozco son una gente fantástica, sabes, con un corazón de oro, que se dedican a un montón de cosas que ni lo saben mucha gente, pero sabes que es. Entonces yo a esa gente los admiro. Luego hay una juventud que es la falta de educación. Porque vamos, yo a veces en las redes me tengo que ir, no puedo estar en un grupo donde todo sean malas palabras, donde la gente se insulte, porque es que no hace falta. Es que tú puedes insultar muy bien con una palabra sin decir palabrotas, ¿sabes qué es lo que me refiero? Entonces, no, que va. Yo reconozco que, y también te digo una cosa, en una charla que le di a los niños del colegio Claudio La Torre, me lo preguntó un niño de este tamaño, que si yo no echaba de menos cuando era pequeña todo lo que tienen ellos ahora. Y no lo conocíamos. Si no lo conocemos, que echas tú de menos si no conoces. Éramos felices con lo que teníamos, con lo que jugábamos, con lo que estábamos. Y sí te digo, había una cosa muy buena en mi juventud, a la gente mayor se la respetaba mucho, que hoy sí se ha perdido mucho eso. Antoñita, como usted es una mujer de lectura, quizás deberíamos arrimar un poco más el ordenador y coger más el libro, o leer. No, yo tengo las dos cosas. Sí, bueno. Yo tengo las dos cosas. Y no entiendo por qué la gente... o es solo el ordenador y solo el libro, no. Yo, por ejemplo, no puedo leer un libro, ese libro, no me acuerdo ahora cómo se llama. El electrónico. Sí, no, bueno, el electrónico no, lo compré y todo, y no puedo, yo necesito pasarlo, ¿no? Entonces yo puedo estar 1 hora en el ordenador y 2 horas, pero yo necesito después tener el libro para pasar. Si de pequeñita tú te acostumbras a leer, no te puedes pasar sin eso. Vamos con la figura de otro hermano, hay que hacer justicia, ¿no? Vamos a ir desgranándoles porque Dominguito también fue una institución aquí. Lo quería mucho la gente, era muy buena gente, no es porque sea eso, pero era muy buena gente. Y después él tenía, sabes, que como era antes, todas las titas que llevaba, le decía, quiero un ron, Dominguito, él se tomaba un ron, se tomaba sus copitas, ¿no? Yo eso no lo niego porque estaba ahí. Pero él, tú te quieres creer, era una persona educada hasta cuando tenía 4 copas que venía de mi casa. Yo lo recuerdo perfectamente. Siempre era una persona educadísima, porque así nos enseñaron en mi casa. Pero él, sobre todo lo que él era de su gente. Eso yo creo que me lo inculpó más él que nadie. Porque nosotros compramos una casa en Las Palmas y nos íbamos a ir para Las Palmas. Estuvimos un mes. Porque yo visitaba mucho Las Palmas con mis sobrinos, con mis tías, teníamos una casa puesta allí cuando mis hermanos estudiaban. Pero estuvimos un mes porque él estaba todo el día en la Plaza Mercado, porque no iba sino a ver a la gente que conocía para verlo ahí. Y entonces yo dije, chacho, ¿qué nosotros qué hacemos aquí? Además yo soy mucho de mi entorno, ¿no? Y nos vinimos para aquí. Y fue la mejor decisión que hemos tomado en la vida. Porque es que aquí me siento querida por la gente. Y sobre todo, hombre, que habrá gente que no le guste mi forma de ser, lo que sea, eso es aparte. Pero yo soy una persona que quiero mucho a la gente de mi pueblo y soy muy carrisalera por encima de todo. Eso lo defiendo así, a capa y espada, ¿no? Mi municipio es Ingenio, eso tampoco. Pero yo soy muy carrisalera y soy de mi gente. Pero me da igual que pasen tiempo sin vernos. Antes esto era muy chiquito, nos veíamos mucho. Pero ya hay gente que pasa un montón de tiempo sin vernos y bueno, ellas y nos abrazamos ahora que no podemos, pero nos abrazamos. Fíjate que no he ido a misa aquí, porque no sé si seré capaz de ver a alguien que quiero y no darle un abrazo, ¿no? Entonces no he podido ir a misa aquí. Porque, Antoñita, y aprovechando también su gran memoria, hay carrizaleros coetáneos suyos, contemporáneos a usted, porque salieron grandes médicos, grandes profesionales. Sí, pero aparte de eso, Carrizal tuvo siempre un movimiento cultural muy grande. Aquí la gente, venían los estudiantes, que todos venían eso, y ya ellos traían ya obras de teatro para hacer. Yo tenía 5 años, estaba haciendo teatro encima de un escenario. ¿Desde esa época? Y el padre de Juan Ramírez Verona y de Roque y de todos ellos, Ausenito Ramírez, hicieron una obra una vez en el almacén del Guano. Bueno, ahora no sé ni lo que hay allí. Allí se hizo una obra de teatro que yo trabajé allí chiquitita cuando eso, tendría 7 o 8 años cuando eso, hice yo en un sainete de los hermanos Álvarez Quintero. Pero mi hermano, y mi hermano Pepe, el que ya se murió, ese trabajó en esa obra, Ausenito Ramírez, mucha gente que me daría mucho tiempo quitar para nombrarlo. Y entonces se hacía teatro, venían críticos de teatro de Las Palmas y bueno, dijeron que Ausenito Ramírez era un profesional. Es que yo todavía lo recuerdo, ¿sabes? Y me da cierto eso, porque él era un profesional.
Entonces aquí se hizo mucho teatro siempre, y los otros durante cuando pequeños y después más grandes, y luego cuando terminó la guerra, que como ahora esta epidemia, pues cuando terminó la guerra había mucha tuberculosis, del hambre y de la necesidad. Entonces hacíamos muchas obras de teatro para gente de aquí que estaba en el sanatorio allá arriba. Entonces te quiero decir que aquí siempre hubo un movimiento cultural buenísimo, muy grande. Entonces toda esa gente, aparte de eso, la gente se sacrificaba para que sus hijos estudiaran, porque mi padre tenía su sueldo de esa cosa de empleado y tenían la labranza, que mi abuelo tenía una buena labranza, pero no teníamos dinero. Entonces me pidió una de mis tías, que mi padre siempre decía, que cuando mi hermana Rosario me dijo, yo me voy con los chicos para Las Palmas, era la más pequeña, mi abuela, y la habían criado muy así, yo me voy porque tú no tienes para pagar un colegio, una pensión, no había colegio aquí en aquella época tampoco, sino un colegio, no me acuerdo ahora cómo se llama, que estaba por la calle Espíritu Santo, por ahí, y los jesuitas, ¿no? Entonces mi tía Rosario se fue para Las Palmas, pues hicimos una casa, 2 habitaciones con derecho a servicio y cocina. 2 cosas para hacer justicia también, porque siempre decimos los 2 apellidos de nuestros invitados. Usted es Antonia María Morales y Morales. Morales y Morales. Es que mis padres eran primos. Eran primos. No en primer grado ni en segundo, pero mi abuelo Pepe y mi padre me parece que eran los que eran primos hermanos. Pero mi madre, ellos eran primos, por eso tenemos los mismos apellidos. Muy bien el dato. Es que a nosotros nos gusta hacer justicia a las madres. Y por eso siempre... No, y mi madre fue una gran madre porque ella nos dio todo para que nos pudieran estudiar, ¿sabes? Ella se sacrificó muchísimo y sé yo que se privó de muchas cosas para que nosotros pudiéramos estudiar, los varones, porque a mí, quien me pagó todo el colegio en Dominica después que estuve interna entero, fueron mis hermanos, ¿sabes? Pero mi madre se sacrificó para que mis hermanos pudieran estudiar, porque vivíamos muy bien económicamente, quiero decirte que teníamos que comer. Pero no teníamos dinero como para poder eso. Y mis tías, ellas podían más, y mis tías nos ayudaron, ¿sabes? Y mis hermanos también fueron todos con becas a estudiar para Madrid después. Ellos, antes el Cabildo daba unas becas, no sé si ahora, porque ya yo no estoy en ese mundo. Te quiero decir que mis hermanos tenían una beca y mis padres que se sacrificaron después para que ellos fueran allí. Pero ellos después me pagaron a mí el colegio. También es de justicia decirlo. Perfecto, se hace justicia. Y vamos a pegar un pequeño salto en el tiempo. Hablando del teatro, de la actividad cultural, nos vamos al salón parroquial, si le parece. Eso fue, yo no hice teatro en el salón parroquial. No, pero ¿recuerdas eso? Sí, cuando vino don Vicente. Antes de eso me parece a mí que ya en una fiesta, don Luis Rivero, que era un artista. Que fue el cronista. Fue cronista de eso, era practicante del pueblo, pero él era un artista, ¿sabes? Era una persona, yo creo que se hizo a sí mismo, pero tenía un gusto exquisito y después él dirigió cosas allí, cosas que se hacían del teatro, las dirigió él. Después más tarde vino Vicente Quintana, el cura, que también era un medio revolucionario, y también, ¿sabes? Pero don Santiago, por ejemplo, creo yo que cuando don Santiago era cuando se traían muchos grupos folclóricos y se hacían allí en la plaza cosas y eso, y tenía muy buena sintonía con los Luis, don Santiago. Después ya las cosas cambiaron, pero eso no voy a hablar. Muy bien. Sí. Yo voy a hablar de todo lo bueno, de las cosas... Pues lo bueno es que nos ha dado unas grandes lecciones. Soy muy habladora. Nos ha trasladado a una época, para mí, maravillosa. Muy buena. Yo recuerdo, yo te voy a decir una cosa, yo fui una niña muy feliz. Yo era la única niña, luego tenía todas las primas de mi madre por aquí, estaba siempre con eso y con mis hermanos, sobre todo los dos, todos, pero los otros estaban estudiando y eso, pero mi hermano pequeño y mi hermano Domingo que estaba aquí, sé que todos me querían muchísimo, ¿no? Pero yo de esos 2 hermanos tengo una cosa especial, no porque los quisiera más, porque te digo que ese hermano mío lo quiero como si se hubiera criado con nosotros. Y yo a mi hermano Tomás lo vi solamente una vez, cuando vino a cantar misa aquí, y yo tenía 5 años, así que, pero te quiero decir que el roce no es el cariño, como dice la frase, eso es el mantener a eso, ¿sabes? Antoñita, seguro que tenemos que seguir viendo, ¿no? Pues como a muchos de nuestros invitados, porque hay muchas cosas que contar y siempre se nos quedan en el tintero, pero como primera aproximación, ha sido todo un placer y un honor. Pues yo también, a ti te conozco de chiquita. Pues para mí ha sido todo un placer y un honor. Me alegro mucho. Porque nos ha dado unas grandes lecciones. Es que yo cuando me llamaron no sabía que era para este programa. Acepté un poco
a lo loco, ¿sabes? Porque soy así un poco espontánea, ¿no? Y entonces cuando me lo dieron, yo como sea para hablar de mi pueblo y de mi gente, no me hubiera gustado decir más cosas del pueblo, ¿no? Pero te quiero decir que yo siempre estoy dispuesta para hablar del pueblo y de mi hermano también, porque quiero que se conozcan, ¿no? Porque yo sé que ahora lo religioso no está muy de moda, ¿no? Pero hay cosas que, si tú eres de este pueblo y eres un personaje de este pueblo, pues tienes que saber. Y sí estoy muy orgullosa que muchos de estos amigos jóvenes, como tú sabes que soy amiga, ni son creyentes, son ateos, pero son de respetuosos. Me han apoyado tanto cada vez que yo hago una entrevista sobre él y eso, que vamos, puedo estar muy contenta de donde nací, de donde me he criado. Yo puedo decirle, me voy a tomar el atrevimiento de decirle una frase. Igual yo no entro en misa, pero la misa entra en mí. Sí, es que es así. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ustedes por venir. Hoy, como han podido comprobar, hemos estado con una gran persona y un gran personaje de nuestro pueblo de Carrizal, donde en una época durísima, aún así, la cultura era el epicentro. ¡Qué maravilla! Ojalá ese legado continúe. Amigos, amigas, les emplazamos la próxima semana a un nuevo programa de Café para Dos. Hoy nos ha abierto las puertas de su casa, también antiguo correo del Carrizal, doña Antonia María Morales. Antoñita María, como la conocemos todos los carrizaleros. Historia viva con sus 93 años. Nos ha dado mensajes maravillosos. Hemos hecho justicia, parte de justicia, a su hermano Tomás Morales, afortunadamente beatificado después de tantos años. También ha lanzado el gran mensaje, ese de la concordia del Papa Francisco. Antoñita María nos ha hecho ver la vida como aquel que dice ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. Con esa sonrisa amplia, siempre viendo el lado positivo de las cosas como lo hacía su señora madre, que nunca vio el defecto en los demás, sino las cosas buenas. Gran mensaje para todos aquellos que vivimos tan deprisa que no nos paramos a ver el lado bueno de nuestro prójimo. Panadería Mis Hijos sin gluten. Es ya la panadería más deliciosa para todos los celíacos. Panadería Mis Hijos sin gluten. Galletas, cereales, magdalenas, golosinas, pastas y hasta las bases de pizzas. En Ingenio, en Lomo Juan, calle Granados 43, 928 78 31 37. Carretera General de Ingenio a Telde, margen derecho. Panadería Mis Hijos sin gluten. Nace un nuevo concepto de moda. Te acercamos la ropa más actual sin salir de tu pueblo. Enter One, en León y Castillo 5, local 2, Ingenio. Segundo hacerte saber que te quiero invitar a salir. No lo pienses, acompáñame, porque vas a vivir a mi lado el misterio de un amanecer. Estamos en la Churrería del Monte, llevamos aproximadamente unos 20 meses y este es un lugar con una energía y un encanto único que tienes que venir a descubrir. No solamente tenemos churros madrileños, churros rellenos de chocolate, bocadillos, sándwiches, reposterías, un montón de cosas buenísimas.